más fresco. Today was a little bit colder, right? Yo lo sentí porque mi esposa amaneció más cerquita de mí. I felt it because my wife was closer to me this morning. Y ese es un reflejo, ¿verdad? Que That's a sign estaba un poquito frío. that it was a little bit cold. Esta mañana para mí, hermanos, es un privilegio poder llegar a ustedes It's a privilege to be here, para poder, hermanos, predicar la palabra del Señor. to preach the word of God. Gracias por venir, Thank you for coming. gracias por estar acá. Thank you for being here. ¿Cuántos han llegado para escuchar palabra de Dios? How many have come to listen to the Ok. word? No permita que nada ni nadie le interrumpa. So then don't allow Amén. anyone or anything to Si usted va a interrupt you. tomar sus notas, saque su bolígrafo y su libreta y tome las notas porque es muy saludable para recordar mejor lo que hemos escuchado. Go ahead and take notes. Esta mañana también quiero agradecer a las personas que han estado fielmente colaborando con la distribución de alimentos. Ha sido algo maravilloso. Muchísimas gracias y síganlo haciendo. Muy bien, vamos a Isaías en el capítulo 53, Let's turn to the book of Isaiah, del versículo 3 al versículo 6. chapter 53. Hoy hablaremos, hermanos, acerca de lo glorioso que Dios ha sido con nosotros We're going to talk about the goodness of al God, permitir nuestra salud física, how he allows us nuestra physical salud health, espiritual, spiritual health, nuestra salud emocional, emotional health, hermanos, sencillamente por su llaga, dice la Biblia, que because through somos his nosotros wounds curados. we have been healed. Ese es el tema para esta mañana. This is the topic. Por su llaga hemos sido sanados. Through his wounds we have been healed. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que buscar es Isaías 53, dije, Let's look at Isaiah 53. del versículo 3 al versículo 6. We're going to read verse 3 and through 6. La escritura señala y dice, And the bueno, word says, leamos desde el primer versículo. let's go ahead and read from verse 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros para la gloria de él y bendición nuestra. Amén y amén. Oremos. Señor Let us Jesús, pray. Jesus, en tu nombre, in your name, Espíritu Santo de Holy Dios, Spirit of God, estamos aquí implorando al Padre para que tú puedas, Señor, llenar nuestras vidas we are imploring to you, God, con to la fill our bendición de lives tu palabra, through the blessing con of la your word, bendición de tu presencia. through the blessing of your Señor, presence. tú sabes que estamos heridos, We are wounded. que muchos estamos enfermos, Many of us are que sick. muchos estamos cansados, Many of us are weary. que muchos hemos pecado. Many of us are insane. Sin embargo, But tu even palabra so, your word es real, is true, es verdadera, is y life, yo la creo. and I believe Por it. eso la voy a predicar en And that is esta why I will mañana, preach it this con el morning, esfuerzo de vivirla día tras día, with the Señor, effort of living de the que tú word, nos has sanado, that you que have tú nos healed has us, perdonado, you have que tú forgiven nos us, has you restaurado have restored por us tus llagas through your wounds en la cruz del Calvario. on that cross. En el nombre de In Jesús, Jesus' name, amén amen. y amén. Una de las cosas maravillosas que la palabra enseña, One of the things that the word teaches, y es especialmente a través de Isaías, and it is through the book of Isaiah, cuando usted lee el profeta Isaías se va a dar cuenta que hay algo escondido, hermano querido, que nosotros descubrimos cuando orando leemos la palabra. there is revelation in this book. Una de las cosas maravillosas y es que los entendidos han llegado a clasificar el capítulo 53 de Isaías
y lo han comparado con el Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 16. Y por eso se le ha dado el nombre de Isaías como el Evangelio del Antiguo Testamento. So Isaiah, according to the theologians, is very similar to the book of John. And this chapter is very equivalent to John 3, verse 16. Los profetas, y en este caso, perdón, el profeta Isaías tuvo una revelación de parte de Dios, óigame bien, 700 años antes de que Jesucristo naciera. This revelation was given to Isaiah 700 years before the coming of the Messiah. Y hace una descripción clara, He describes espectacular, clearly, puntual, exact, con respecto, hermanos, al sufrimiento que Jesucristo iba a tener en la cruz del Calvario. the sacrifice that Jesus Christ was going to die on the cross. Nosotros podemos decir en este caso que el Espíritu Santo jamás se equivoca. Holy Spirit Podemos never con- makes a mistake. Podemos confirmar que esa palabra, como lo hemos dicho antes, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la misma línea de pensamiento, es la misma línea de redención, es la misma línea del amor de Dios hacia su pueblo. I want to tell you that the book of the Bible, from Genesis to Revelation, follows the whole revelation that Jesus came for us. Se considera que la Biblia fue escrita en un periodo más o menos de 40 o 45 años. The Bible was written in about 45 years. Perdón, me equivoqué. I Fue apologize. escrita por un promedio de 40 o 45 escritores It was written between 40 to 45 authors. en un promedio de 1500 años. Between the time of 1,500 years. Diferentes culturas, Different cultures, diferentes grados de pensamiento, different ideas. pero no fueron pensamientos personales los que fueron implantados o fueron puestos en las hojas de la palabra del Dios, But it wasn't a personal opinion that was written in the Bible. sino que fue la inspiración del Espíritu Santo It was revelation from the Spirit of God, haciéndonos saber el pensamiento de Dios letting us know the para thoughts que of usted God, y yo, so that you en el and I, momento cualquiera de nuestra vida, in whatever moment de, we live in our life, de abundancia, whether it's de wealth, gozo, whether de it's alegría, joy, whether de it's tristeza, happiness, de enfermedad, sadness, sickness, hermano querido, nos demos cuenta que Dios ha tenido el mismo principio, la misma voluntad hasta el día de hoy, porque Dios, hermano, no es hombre para que mienta, ni tampoco es hombre para que se arrepienta. Que la gloria sea para el Señor. that God's thoughts are always towards humanity, that God is a God who doesn't lie, nor is he a man that he should repent. Dice que por su llaga nosotros hemos sido sanados. Through his wounds we have been healed. O sea que cuando usted y yo vemos esta palabra, When we look at the word, no solamente hemos sido perdonados de nuestro pecado, we have not just been forgiven sino of que sin, también hemos sido sanados. but we have been healed. O sea que Dios ha llegado, God has Dios ha come. enviado, God a sent través de Jesus. Jesucristo, ha enviado, hermanos amados, una completa transformación de nuestra vida. He has sent the complete package for Dios our lives. quiere cambiarnos todo. God wants to Dios transform no quiere cambiar solamente una parte. your entire life, not just a piece of your life. Él no solamente está interesado en prepararnos para llevarnos al cielo, He doesn't just want to take you to heaven. Él está interesado en nosotros ahora. He is Él está interested interesado in your en now. tu persona y en la mía He is interested ahora. in your person Él está today. interesado en la vida de hoy. He is interested in what's going on in your life today. ¿Sabe qué? Diga conmigo. Say it with me. Por favor, quiero I escucharlos. want to hear you. Él vino a salvarnos He came to save us de nosotros mismos. from ourselves. Es que interesante cuando Don't usted you think llega that's a interesting? poder entender, hermanos, el propósito de Dios a nuestra vida. When you come to understand the purpose of God, Usted se va a dar cuenta que su vida no va a ser una vida desanimada, you will come to the revelation that your va a life ser una vida de propósito. will be a life of purpose. ¿Sabe qué es lo que pasa?
What happens? Tabernáculo de la Fe, Church, ¿sabe qué es lo que ha sucedido? what has Que happened? muchos de nosotros nos hemos descuidado del aspecto espiritual. We have neglected our spiritual life. Muchas veces nos hemos llenado de conocimiento, We are nos filled hemos with llenado de knowledge, teología, with knowledge, de estudios, de filosofía, of ideas, de criterios egoístas. of personal Y hemos opinions. olvidado el concepto espiritual. And we've forgotten the Cuando el spiritual concepto aspect. espiritual está fuera de nosotros, When we leave our spiritual lo walk, material, the materialism, lo humano, humanism invade nuestro ser. comes into our life. Entonces tenemos sentimientos, So we're all about our emotions. sentimientos egoístas. We're all about how we Tenemos feel. emociones, We are all emociones emotional, negativas negative que no nos emotions permiten ver la gloria de Dios. that don't allow us to see the Emociones que kingdom. nos permiten observar el detalle negativo de la hermana, del hermano, del pastor, de cualquier otra persona. Emotions that lead us to negative thoughts about the people around us, about the pastor. Porque lo espiritual ha decaído en cada Because uno de our nosotros. spiritual life is faint. Pero yo quiero decirte en esta mañana I want to tell you, que Dios está interesado, repito, en cambiarnos todo. God is interested in transforming your entire Dios, life. hermanos, a través de su palabra Through the word, nos hace ver lets us que see cuando Él habla en el capítulo 53 de in chapter Isaías, 53 of una de las Isaiah, preguntas que el profeta se the hace: prophet asks, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? who has believed the report? ¿Quién ha creído a nuestro Who anuncio? has believed Es de our una report? manera, hermano, tan clara, tan objetiva, pero que habla del sufrimiento del Hijo de Dios. Habla del sufrimiento del Mesías, que no estaba presente ahí, sino que en 700 años adelante Él iba a venir a la tierra. He is talking about the report that the Messiah would come and suffer and give his life for us. Entonces, hermanos, ¿por qué tanto énfasis pone Dios a través del mensaje de Isaías para la salvación del hombre? Why is this chapter important to our El salvation? mismo Isaías, me imagino que está sorprendido con tal mensaje. Even Isaiah is surprised to receive this prophecy. ¿Quién nos va a creer este mensaje? Who is going to believe ¿Quién va a this creer en announcement? esta verdad? Who is going to believe ¿Quién va a this creer en truth? esta revelación? Who is going to believe ¿Quién this va a creer revelation? esta palabra? Who is going to believe this word? Sencillamente porque son cosas sobrenaturales, son espectaculares de la misericordia de Dios sobre todos y cada uno de aquellos que le conocemos. It's the good news. It's the gospel of Jesus Christ. ¿Se da cuenta usted hasta dónde llega esto? Que según tengo yo entendido, I have an understanding los judíos that the Jewish people han quitado el capítulo 53 have removed chapter 53 de su Biblia. from their Bible. Recuérdese que ellos solamente tienen el Antiguo Testamento. They only hold fast to the Old Ellos Testament. no creen en Jesucristo. They don't believe that Jesus is the Entonces, Messiah. el capítulo 53 So Isaiah es 53 prácticamente hermanos, una fotografía. is almost a No carbon es copy. una fotografía. Es una pintura It's a symbol de lo que ha de venir of what is to come 700 años adelante. 700 years. Y los from this judíos day. se ven, hermanos, en su conciencia tocados, en su conciencia se ven maltratados, y han quitado el capítulo 53 y en su lugar han puesto una nota que dice: este capítulo ha sido quitado porque crea demasiada turbulencia. And in their Bible, there is a disclaimer saying Isaiah 53 has been edited out because it causes too much distraction. ¿Por qué? Porque es tan claro el mensaje. Because Isaiah 53 Es can't tan get any objetivo clearer. el mensaje. It is objective. Y esa es la verdad que hoy usted y yo como iglesia de Jesús debemos, hermanos, tratar de vivir. And this is the truth that you and I as a church should live out. Deberíamos de aprender a aprovechar las diferentes oportunidades que la iglesia levanta para que usted y yo nos envolvamos en un ambiente de espiritualidad. We should take advantage of a church to get involved in growing our spiritual Porque life. eso nos va a hacer crecer. Because that will allow us Eso to va a grow. hacer que quitemos la mirada de aquella persona que nos distrae,
por su defecto, por su pecado, por su negligencia. Iglesia del Señor, cuando usted y yo estemos en la condición espiritual que Dios quiere que estemos, cuando veamos una necesidad espiritual en otra persona, en vez de criticarlo y en vez de decir yo me voy de la iglesia porque ese hermano no canta como yo, o yo no oro, él no ora como yo, en ese momento el Dios de la gloria va a llenar tu vida y el Espíritu Santo te va a llenar de amor y vas a poder orar, ayudar y levantar poniendo tu brazo y tu corazón en esa persona y vas a decirle no se quede, vamos adelante. Que la gloria sea para el Señor. I want to tell you that as a church, when we grow spiritually, we'll be able to overcome any obstacle that we might face, whether it be in the church or outside of the church. Mire, hermano, hay mucho que decir en este pasaje y brevemente voy a tocar algunos datos. Cuando dice subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura y le veremos más inatractivo para que le deseemos. It says, for he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. He has no form of comeliness, and when we see him, there is no beauty that we desire him. La vida del pueblo de Israel había caído tan bajo The people of God had gone so low que teniendo, óigame bien, conocimiento de las profecías, that having the knowledge of the prophecy, estaban secos. they were dry. Y si me permiten la palabra, estaban resecos. They were more than dry. Solo eran drama, They were just solo dry eran dirt. imagen, All they were pero was an no había appearance, esencia en sus but vidas. there was no life. Por eso, hermanos, la profecía señala y dice de que como renuevo en tierra seca, The Bible says that as a tender plant out of dry ground. hace la metáfora, hermano, de la planta que nace milagrosamente en un lugar estéril donde no hay agua, donde la tierra no tiene, hermanos, lo necesario para alimentarla. Miraculously, the symbolism is made that something will come out of nothing. Por eso entonces la profecía está hablando, hermanos, que subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, no hay nada, no hay un atractivo. He has no beauty. El pueblo de Israel estaba esperando que Jesús naciera de la alta clase, People wanted Jesus to be high class, con los mejores perfumes, for him to con be las fancy, mejores cremas, with perfume, con las mejores with relaciones, the best con la mejor diplomacy. educación. Sin embargo, Jesús nace en Galilea y ellos se preguntan, ¿podrá salir algo bueno de Galilea? But Jesus was born in the city of Galilee, and the Bible says that people ask themselves, can anything good come out of Galilee? Porque cuando hace falta espiritualidad, lo que menos esperas y menos aceptas es un ambiente de ese carácter. Because we don't wait for something good to come from something that you don't think good can come from. Hay mucho, no voy a entrar en detalles de eso, pero cuando dicen no había parecer en él, no había un atractivo, no había algo para decir ese hombre por su elegancia, por su estatura, por el lugar donde nace, por la cuna de donde viene, tiene algo tan especial para que nosotros lo sigamos. Jesucristo, el Hijo de Dios, no venía de ahí. Él nació, hermanos, en un pesebre y nació precisamente en medio de animales, en un lugar donde nadie podía creer que el Mesías podía venir hacia la tierra prometida. Jesus was not born in a golden cradle with opportunities and in high society. Jesus came from a stable and he was born in a manger. No quiero entrar en esos detalles porque es precioso y, hermano, maravilloso entrar en ese pasaje. Sin embargo, cuando el Señor está hablando que fue desechado entre los hombres, He was varón despised, de dolores, experimentado en quebranto, rejected, a man of y como que sorrows. escondimos de él el rostro, We hid our fue faces from him. menospreciado y no lo estimamos. We did not esteem him. ¿Para qué vamos a oír a ese hombre? Why should we care about this man? Mira la forma de vestir, Look at the way he dresses. no tiene un atractivo. He's not even handsome. No es eso lo que pasa There's cuando hace falta nothing that espiritual. he has to offer. Yo recuerdo cuando la iglesia estábamos allá y usted sabe lo humilde que es nuestro pequeño lugar donde tenemos las reuniones. You know how humble our church temple is, Y la gente me escuchaba por la radio con las predicaciones and people would hear
me preach on the radio, y le gustaba y venían a vernos. and they would come and they would visit Querían the quedarse church. en Tabernáculo de la Fe. They liked the message. Sin embargo, cuando llegaban y miraban a aquella casuchita que todavía tenemos, But they would show up on our church property, y este es Tabernáculo de la Fe, and they would look at it, y usted es el pastor. and this is church, and you're the Sí, pastor? yo soy el pastor. Yes, that's me. Se decepcionaban. They would be disappointed. Hoy creo que aquí no se decepcionan tanto por Today, este maybe you're edificio. not so disappointed, Sin embargo, este edificio no es nuestro, but this isn't our building. que ya pronto vendrá el nuestro, sí. Amén. Hope we will have our home soon. Pero cuando hay falta de espiritualidad, entonces no podemos ver la gloria de Dios en el sitio, sino que nos fijamos en las sillas, en el ambiente, en las luces. And this is our human tendency. We look around, we see the chairs, we see the lights. Voy a parar ahí. Pero él dice que necesitamos ser curados, necesitamos ser sanados. It says that he was wounded for our transgressions. Entonces, cuando Dios está hablando, hermanos, de sanidad, está hablando, hermanos amados, de aquello que a nosotros nos tiene quebrantados. It says, by his stripes we are healed. That means that Jesus came to heal whatever is broken in our life. Por su llaga fuimos nosotros curados. Through his stripes we are healed. En el lenguaje médico, hermano amado, quiero decirte, la radio local tiene un programa que dice es mejor la prevención que la sanidad. El famoso doctor Elmer Huertas, un sabio, un tremendo médico, y le voy a cobrar por la propaganda al doctor, ¿verdad? There is a very famous, well-known Sin doctor embargo, él habla de la prevención talks about para evitar que nos preventing enfermemos. wounds, preventing Hay diferentes sickness. clínicas ahora, aparte de los hospitales, donde usted y yo podemos ir de emergencia. Entramos sin tener ningún appointment. Hay un doctor, hay varios doctores, hay enfermeras que están tratando con la enfermedad o el dolor que tú llevas en el momento. Today, you can show up to an urgent care center without an appointment, and a doctor will come to see whatever is happening with you. La ciencia está haciendo tantas cosas para aliviar nuestro dolor, A para technology aliviar and nuestra science enfermedad. has made so many Y yo quiero advances to decirte, heal iglesia, us. que hay cosas que nosotros podemos prevenir. Hay cosas que nosotros podemos evitar. I want to tell you, church, that there's things that we can prevent. There are things that we can avoid. Pero hay cosas que están en nuestra genética. But there are things that Hay we already come with. enfermedades que tú y yo tenemos There are sicknesses that you de and I nuestros have tatarabuelos, that we de inherited nuestros from our abuelos, grandparents, de nuestros padres. from our Hay cosas great-grandparents. que están ahí There are things inside en of nuestra us, genética. in our genetics. Quizás podamos adquirir una disciplina para evitar que esa enfermedad se desarrolle como está propuesta en nuestro cuerpo. Perhaps we can adopt a strict diet so that our genes don't head towards that. Pero way. Iglesia Tabernáculo de la Fe, But quiero church, decirte I want to que tell hay you una enfermedad that there is que a no, sickness hermanos, podemos hacer nada por nuestra cuenta that we para cannot ser, heal on our hermanos, own. sanados de esa enfermedad. There is nothing you can Y do. esa enfermedad se llama pecado. And that sickness is called sin. Esa nace dentro de nosotros. That is Es inside una of us. enfermedad intrínseca. It's an Está inner dentro de nosotros. sickness, an Hermano, inner disease. no hay antibióticos, There is no hay antibiotic. medicina, There is no hay medicine nada que la pueda evitar, that can make porque us stop. sencillamente nacimos con ella We were como born la with sin. herencia, óigame We bien, inherited de sin un hombre que le falló a Dios, through a man who sinned, de un hombre, hermanos, que pecó, que desobedeció al who Señor, disobeyed. Adán. Adam. Dios le dijo a Adán, el día que me desobedezcas, entonces ese día vas a morir. Adam, the day you disobey, you will die. Y eso fue lo que sucedió. And that Adán happened. y Eva desobedecieron. Adam and Eve disobeyed. Inmediatamente comenzaron a morir, hermanos, físicamente. Immediately they began to die. Poco a physically. poco sus vidas se fueron consumiendo. Su vida espiritual murió inmediatamente, se cortó la relación con That Dios. day their spiritual life died. Y esa es la enfermedad And that is the sickness que los médicos humanos no pueden that tratar. no human doctor can Porque cure. esa enfermedad Because that sickness no viene, hermano amado, de otra forma.
viene de la herencia de nuestros padres, de Adán y Eva, y el único que la puede sanar y el único que la puede eliminar se llama Jesucristo a través de su sangre gloriosa. Aleluya. We inherited Alabado this sea el nombre inner del Señor. disease because of sins of our ancestors, and the only person, the only cure is Jesus Christ. El pecado es una enfermedad hereditaria, iglesia. Sin comes from our past Es una generations. enfermedad que traemos, hermano We querido, all de carry nuestras sin enfermedades. in our life. Por lo tanto, nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos una tendencia en nuestros genes para heredar ciertos tipos, hermanos, de conductas. We adopt the inheritance of our parents. El of our pecado está en ancestors. nuestros cuerpos, hermanos. Sin is in us. Repito, es la herencia que tenemos de Adán y de Eva. It again from Adam and Eve. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Es reconocer que esa enfermedad debe de ser quitada de nuestras vidas. We need to recognize that this sin needs to be removed from our lives. Yo le voy a decir una cosa. Let me tell you. Si el Señor, ¿cuántos creen que el Señor regresa otra vez? How many people believe that Jesus is coming soon? ¿Cuándo? When? ¿Mañana? Tomorrow? ¿Pasado mañana? The day after tomorrow? Usted y yo no sabemos cuándo. You and I don't know. Pero yo le voy a decir una cosa. But let me tell you something. Le voy a decir algo. Let me tell you Si el something. Señor tardara 50 años en regresar, If Jesus was coming back in 50 years, yo estoy seguro que va a estar de acuerdo conmigo. Ninguno de ustedes, ninguno de los que estamos en este lugar, vamos a estar presentes. I'm mostly sure that the majority of us won't be here in 50 years. Ah, tú sí, ¿verdad? You will, huh? Sí, que espérame, que aquí tengo unos hipotes. We got some young people here in the crowd. Yo solo estaba viendo a la vejentud desde aquí. ¿Sabe por qué? Let me tell you why. Omitiendo a esos muchachos que van a vivir más tiempo. La mayoría de nosotros, no, yo no dije todos, yo dije la mayoría, The majority of us, no vamos a estar aquí. we won't be here in 50 ¿Y years. sabe por qué? Porque la Why? maldición a la desobediencia, la maldición que Dios dijo por la desobediencia de Adán y Eva, es que el hombre va a morir una vez y después de eso el juicio. Because of sin, man would die, and then we would all go into judgment. Entonces, hermanos, cuando Jesucristo venga, muchos de nosotros no estaremos When aquí. Jesus returns for the church, Ya estaremos muertos. many of us won't be alive. Ya seremos vecinos, hermano querido, ahí en la tumba. We're going to be neighbors in the En la cemetery. 328 usted y en la 400 yo. You're going to be in slot 328, and I'll be in slot Aquí está el 400. pastor Cabrera. Van a decir, ay, This was Pastor Cabrera. tan buena gente que eran. What a good guy he was. Tan guapo, va a decir otra. So Sí, amén. handsome. Sí o sí. Don't you think so? Y aquí están los diáconos. Mira, aquí And están. look, there are the leaders of the church. Ya vamos a estar muertos. We're all going to die one day Porque esa es la ley de Dios. because that's the law of living. Ahora, ¿sabe una cosa? Let me tell you, Hay enfermedades de esa clase o muertes que nosotros escogimos o modo de vida que nosotros, hermanos, adoptamos que nos van a acelerar la muerte. now there are decisions that we make in our life that either accelerate our death or delay our death. ¿Usted sabe esos paracaidistas? For example, people who throw themselves off of planes. Esa gente que se tira a 20,000 pies de altura People who jump 20,000 feet. creyendo en sus paracaídas. They put their trust in their parachute. Yo le aseguro que si el paracaídas no funciona, If that parachute doesn't open up, donde caiga usted va a decir, aquí se fue. wherever you land, that's where you once were. Porque esa gente juega con su vida. Because you're taking a La risk. gente que se obsesiona por las drogas, por el alcohol, People who become addicted por to vidas drugs, disolutas, to por alcohol, ambientes pecaminosos, people who are attracted su and vida addicted está to, también propensa a ser acortada
en el tiempo que no es el indicado por Dios. to negative party scenes, your life, you are literally putting it at risk. Por eso Dios está interesado That is why en Jesus sanarnos, wants en to heal sanarnos del you, pecado, to heal you en from liberarnos sin, de la maldad, to make you en free poner libertad de nuestras emociones, to de give nuestras you pasiones freedom desordenadas, from your y que lusts, podamos tener en nuestro corazón la paz and to receive peace que Él compró en la cruz del Calvario a that través he de su bought on the sacrificio. cross Aleluya. through his death. Fíjense que el Señor dice en su palabra, al Espíritu Santo habla y lo da por hecho. The Holy Spirit says it clearly. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, Surely y nosotros le tuvimos por azotado, he carried por our herido sorrow, de Dios y abatido. yet we esteemed him O sea stricken. que Dios, hermanos, está dando por hecho la sanidad suya, la sanidad mía. Dios está dando por hecho que usted y yo somos libres. Dios God está, believes that you can be free. Dios está hablando, hermanos, de la manera como lo hace. El Espíritu Santo da por hecho que usted y yo gozamos de una vida abundante aquí, ahora, y de una vida eterna en el futuro. Jesus has made the promise to you. Surely he has borne our griefs, and surely he has carried our sorrow. Sin embargo, también dice que por su llaga, que la paz la paz nuestra, ¿no? ¿Cómo dice el versículo? Perdón, versículo 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. It says that the price of our peace was paid by him. Mire, hermano, cuando vamos a desglosar esto, se va a dar cuenta usted que muchos de nosotros, aunque tenemos a Jesús en nuestro corazón, Many of us, even muchos having de nosotros Jesus, decimos que hemos vivido el Evangelio por años. we have lived in the gospel. Sin embargo, hermanos, somos personas que no tenemos paz en nuestro corazón. Yet we lack peace. Somos de personas demasiado inseguras. We are insecure. Somos personas demasiado emocionales. We live based on how we feel. Sencillamente porque la emoción, hermano, sin control es una enfermedad. Because emotions Es una, out of control es can una make us sick. psicosis que nos hace, hermanos, hacer cosas que no debemos hacer. Emotions out of control make L- us do things that we don't want to do. La mente se acelera. We have all these Los negative sentimientos thoughts. se vuelven egoístas. Oh, we are selfish. Envidiamos lo que otro tiene. We are envious Tenemos of celos others. de lo que otro tiene. We are jealous. Tenemos duda de nosotros mismos. We doubt. Eso no trae paz. And we lack Eso peace. no trae paz. We lack Aunque peace. tú cantes un himno, Even when aunque you tú sing, leas la palabra, even when you hay read una the word, enfermedad que nos carcome. but there's Hay something una in us, enfermedad que nos hace daño. something that's Hay una hurting us, enfermedad que no nos hace crecer. something that doesn't Hay una allow us to enfermedad grow. que limita nuestro carácter cristiano. A sickness in Hay our una life enfermedad, hermanos, que no nos deja servir a that has us Dios. crippled. Por eso hay mucha gente, hermanos, sin compromiso en la iglesia. That is why we cannot Porque están commit, enfermos because we are emocionales. sick. Dejemos ya el pecado que Leave nos sin abriga. behind. El pecado que como herencia tenemos. Leave the Que la sin sangre de Cristo behind. nos ha limpiado. Believe that Sin the blood of embargo, Christ has insisto, washed you. si te das cuenta, tenemos dolor en nuestro corazón. Many of us live with pain in our Tenemos heart. angustia. We have No anxiousness. podemos relacionarnos. We have No trouble podemos talking vivir to con others. paz. ¿Por qué? Porque, hermano, el diablo ha puesto eso en nuestros corazones. We have emotional wounds in our hearts. Por eso tenemos muchas veces una iglesia débil. That's why many times the body Cristianos of que Christ por is años weak. transitan los lugares de la iglesia, pero nunca se han convertido. People that call themselves Christians but are not converted No to están Christianity. transformados That are not transformed porque to the son image of Christ. emocionales. Because we live based on emotions. Mira, te voy a decir una cosa. Let me tell you. Y una de las situaciones que se dan en nuestra vida es cuando nuestra estima es demasiado baja. Many times we struggle with low self-esteem. Siempre estamos mirando al vecino, qué tiene, qué no tiene. We look at other people, what they have.
su éxito no nos agrada, no nos. We're not happy when other people have success. Algunas veces confundimos la emoción y el sentimiento negativo con espiritualidad. We even confuse our emotions with spirituality. Recuerdo que en una ocasión alguien me dijo a mí, en una reunión, me dijo, pastor, usted tiene que hablar con los músicos. Pastor, you need to speak with the musicians, someone said. ¿Y eso por qué? And I said, what for? Porque el domingo yo vi a uno de ellos I saw one on Sunday. que no tenía calcetines puestos. He didn't have socks on. Y yo dije, de veras. Y ya desde entonces yo me fijo a ver quién tiene So now calcetines. I o no. look to see who has socks on their feet. Y ahí ando como 3 pares en la bolsa, ¿me I entiendes? have Porque 3 extra pairs here. cuando tu vida espiritual no es, cualquier cosa te va a enfermar y te va a quitar el gozo. We shouldn't allow insignificant things Me estoy to make us explicando. sick in our Cualquier heart. situación de eso te va a limitar, hermano amado, el deseo de servir. Te va a quitar la paz, te va a quitar la alegría. We lose our peace, we lose our joy for insignificant things. Mire, hermano, yo como no me fijo, mire, yo puedo hablar con alguien un buen rato. I can talk with Si someone. estoy hablando con Francisco, por ejemplo, If I talk to Francisco, y después usted me dice, ¿con quién está hablando? Con Francisco. Ah, le vio la camisita tan bonita que la camisa, sí. No me fijé. did ¿Qué? you see his shirt? No, actually I Créelo o didn't. no. Y no creas que es porque te menosprecio, Francisco. Yo sé que esa camisita está bonita, ¿verdad? I do like your shirt though. Y no te duermas porque te la quito. Pero mire, el caso es que hay gente que su vida espiritual deja, hermanos amados, de crecer, de dar frutos. We become a church that doesn't focus on Porque spirituality estamos enfermos del alma. because we have a sickness. Porque estamos enfermos del alma. There is a sickness Por in eso our toda la soul. atención es en el hermano, en la hermana. No oró, sí oró, se sentó, no se sentó, diezmó, no diezmó. Iglesia de Jesús, el Cristo de la gloria, ha venido a morir a la cruz del Calvario, no solamente para perdonarnos del pecado, sino para limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad y sacar, hermanos, toda dolencia de nuestro corazón. I want to tell you, ¡Aleluya! church, that Jesus Christ is more than what we make him out to be. Jesus came to heal our wounds, to cleanse our sorrows, and to set us free from sin. Trajo la paz He brought peace a nosotros, to our lives. la que estaba, hermanos, en el corazón del pueblo. Él está hablando de nuestras necesidades emocionales. Jesus is Iglesia, here to heal no es you. tiempo de vivir Church, con it emociones, is not time llorando, to live. gimiendo, quejándonos por bobería. Es tiempo de pararnos en la brecha. Es tiempo de levantar nuestras manos al Señor y creyéndole, oremos por aquellos que son necesitados del amor de Jesucristo. Que la Church, gloria it is sea time para to Dios. take our eyes off of the petty things that are insignificant. It is time to lift our hands and lift our hearts and surrender our lives truly to Jesus. Mire, hermano, yo no sé cuántos de ustedes vieron la película La Pasión de Cristo. How many people saw that movie, The Passion of the Christ? Yo fui a verla. I went to go see it. Y es algo terrible lo que ahí sucede. And it's horrible what happens there. Y le voy a explicar por qué. And I'm going to tell you why. Porque Jesucristo fue muerto por los romanos, Jesus was murdered by Romans por las acusaciones de los judíos. because he was accused by a group of Jews. Y cuando los judíos azotaban a una persona que por sus delitos lo merecía, And when the Jews released someone in place of Jesus, la costumbre judía era darle 40 latigazos menos uno. so the custom was to punish them with 39 whips. Y la idea de no darle el número 40 And you were not supposed to give 40. supuestamente encerraba el concepto que era por misericordia. So they would save the 40th whip to have mercy. Entonces le daban 39. So they would be whipped 39 times. Repito, porque el 40 era señal de misericordia. Because losing the last whip was mercy. Sin embargo, But Jesús muere
Jesus dies por las acusaciones, because he was falsely por las accused, mentiras del pueblo, de los principales judíos, because of the lies. y entonces lo llevan ante la ley romana. So they take him before the Romans, Y usted va a ver a través de la ley romana, and you are going to see primero, que ellos no tenían límite de los latigazos. that they would whip people and there was no limit. Ellos no tenían, hermano querido, 40 menos 1. They didn't have a 39 minus Si 1. usted vio la película, If you saw the se Passion va a of the dar cuenta Christ, que habían hombres fuertes, there were strong men. verdugos grandes, There were big soldiers con diferentes hermanos látigos, with different whips. como lo podemos ver en ese video. We can see it here in this video. Cada uno de ellos dando con su mayor fuerza. Each one with the full strength. Y eso es una realidad de la costumbre romana. And this isn't a lie. This truly does happen. Eso fue sacado Or did happen. de la historia y de la costumbre This was part of how they punished para prisoners. ponerla en esa película. And this is a true historical. Se considera que los golpes recibidos en su cuerpo no solamente dañaron las partes internas como el hígado, como los riñones, los testículos, como usted ve en el golpe con la vara, sino que hicieron destrozos en toda su vida, en todo su cuerpo, en la parte interna. The whipping would not only just be an outer effect, but it would hurt your kidneys, your liver. Y no había solo un látigo, And there wasn't just one whip. habían varios látigos, There were several whips. los cuales hacían y causaban mayor dolor. And it would cause greater pain. Ese látigo This whip tenía unas piezas de plomo estiradas en las puntas had strips of steel on the y unos end. garfios que venían And de los, as he was whipped, de los huesos de carnero, they would rip his flesh. y eso rompía And it would rip his la flesh. piel. Si usted lo mira de esa forma, If you see what happened to cuando yo Jesus, estuve en el teatro, en el cine viendo esa película, when I saw this movie, le voy a confesar que lloré. I want to tell you that I cried. Y entonces me di cuenta de una manera más gráfica lo que la Biblia enseña. And truly, I understood what the Bible taught. Eso fue lo que Jesús sufrió. This is what Jesus Eso fue, no suffered. solamente fue abofeteado, escupido, Not only was he slapped tuvo el and sufrimiento spit, en su cabeza con una corona de espinas. they placed a crown of thorns on his head. Para que usted y yo entendamos, iglesia So del you and I would Señor, understand que el evangelio que vivimos no es religión. the gospel that you Hubo and alguien, I have isn't a óigame bien, religion. que llevó por sus llagas nuestra enfermedad, a man que that sanó took con su the sangre nuestros cost of your pecados. sin. Quiero decirle que Jesús no es un mártir. Jesus Jesús wasn't es a un martyr. vicario. Y la Jesus- diferencia entre mártir y vicario es que el mártir puede dar su vida por alguien, pero nada más. Pero el vicario es el sustituto que viene a ponerse en el lugar tuyo, en el lugar mío, para que el juicio de Dios no caiga sobre nosotros, sino que cayera sobre él. A eso se le llama victoria, vicario, y que la gloria sea a Dios por la misericordia que ha derramado hasta este día en nuestras vidas. I want to tell you that Jesus took the place of our sin. Jesus was the substitute for the price, the cost that our sin has. Quiero que entendamos, iglesia del Señor. Church, I want you to understand. El tiempo es bastante limitado, bastante corto. Pero yo quiero decirte que el amor de Dios es muy grande. I want you to understand the love of God Y for es you. algo que no podemos, hermanos, desperdiciar And it's something that we shouldn't waste con una vida, hermanos queridos, óigame, desordenada, with a con life una vida sin frutos, without fruit. con una vida sin compromiso. Jesucristo está a las puertas. Jesus Christ is La coming vida tuya y soon. la vida mía dependen de su Your misericordia. life and my life depend on the mercy Yo quiero of God. decirte que el Señor fue dejado solo. I want to tell you that Jesus Estuvo ausente todo el mundo. Aún el que los discípulos se fueron, regresó uno. Jesus was left alone. His Pero disciples si tú left him. escudriñas la palabra del Señor, If you read the word, hasta el Padre lo abandonó even his earthly porque father no lo podía ver abandoned ante lo Jesus grave del pecado
que en ese momento tenía, porque se volvió pecado por tu persona y por la mía. His El- earthly father couldn't even bear to see him, the El Bible teaches. castigo que gráficamente vemos ahí era precisamente para destruirlo, para aplastarlo. The punishment he received was to break him, Y to, eso es lo que correspondía him. a nosotros. and that is the Eso weight of es lo que nos sin. pertenecía. The weight of sin is that's the ¿Sabes una exact same cosa? way it makes us feel. Jesús en su momento de soledad, en Jesus, su momento de vacío, in his le gritó al loneliness, Padre, he cried Dios out, mío, My Dios God, mío, ¿por my God, qué me has abandonado? why have you forsaken me? El Padre no pudo The Father in heaven contestarle. was silent. Si tú miras eso, hermanos, If you look at this, como la desgracia de estar ausente de Dios, what is it like to be de no without tener God? respuesta de Dios, What is it like to live de without no God? Jesucristo, el Hijo de Dios, no tener respuesta del Padre. What is it like to not hear the voice of Si tú God? lees la palabra, If you read the word, vas a encontrar a un rey David you will see a king que called hizo David tanto mal, that did so many que bad se robó la things, mujer de Urias, that committed adultery, que mandó a matar a Urias, committed murder, cometió adulterio, cometió asesinato. Pero cuando tú escudriñas la palabra, when you see the word, vas a encontrar a David de rodillas, you'll clamando, find David on his knees, gimiendo crying out to y God, gritando: saying, Jehová de los ejércitos, God in heaven, ten misericordia de mí. have mercy upon me. Ten misericordia de mí. Have mercy ¿Y sabes qué? on me. Dios tuvo misericordia de él. And God had mercy Porque Dios es amor. on David Porque Dios es grande. because God's Sin embargo, love is su hijo great. en ese momento Jesus no obtuvo respuesta. Vale At la that pena que moment, nosotros reconsideremos nuestra conducta y nuestra relación con Dios. paid the price for our sin. Vale la pena que nosotros, hermanos, que hemos recibido la salvación por fe, I think it is worth us looking at our lives hoy podamos creerle al Señor por su palabra, and to look at the word and que no believe the solamente word. puede perdonar pecados, And I'm here to tell you, not only can sino Jesus que también puede sanar nuestras enfermedades, forgive your sin, but he cualesquiera can que heal sea. your sicknesses. Cualquiera que sea la enfermedad, Dios la Whatever puede sanar. sickness, ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? God can heal. Cualesquiera que sea tu fe que te ha traído, hermanos, a poner delante de Él tu pecado, esa vida desordenada, esa vida de vicio, esa vida de maldad, esa vida de desobediencia que viviste por largos años y crees que el Señor te ha limpiado, que te ha puesto ahora en una condición diferente para entrar al cielo. Yo quiero decirte que de igual manera el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario no solamente nos limpia de pecado, sino que también nos sana de toda enfermedad. Aleluya. Nos sana de toda enfermedad, cualesquiera que sea, de una enfermedad física, de una enfermedad emocional, de una enfermedad sentimental. El Cristo de la gloria tiene el poder, porque Él entregó su vida como vicario, pero también la recibió, la volvió a tomar, porque nadie se la podía quitar. El Cristo que nosotros adoramos es un Cristo que vive, es un Cristo que está en medio nuestro, es un Cristo que no ha cambiado, es un Cristo que se relaciona, es un Cristo que nos ama y que nos está esperando. Aleluya. I want to tell you that the Que la gloria sacrifice sea of the para el cross is Señor. complete. Not only forgiveness, but true restoration. Restoration physically, restoration emotionally. I want to tell you that the Christ that we preach is a Christ of love and a Christ that can change your life. Quiero decirte, iglesia, Church, diga conmigo, por favor, I would like you to repeat after me. Señor, Lord, ¿tiene miedo de decirlo? Señor, please say it with me. Lord, yo sé I know que tú estás preparado that you are prepared para sanarme to heal me completamente. completely. No importa cuál sea la enfermedad, It doesn't matter the no sickness. importa cuál sea la dolencia, It doesn't matter the pain. no importa cuál haya sido mi pecado, It doesn't matter the sin. tú estás listo para perdonar, You are prepared tú to estás forgive listo me. para sanarme. You are prepared to Solo heal sé, me. Señor, Lord,
que ahora en este momento this moment, necesito actuar mi fe, I need faith poner mi fe to put my en faith acción in action y darme cuenta and realize que tú te moriste por mí that you did die on para that hacerme cross libre. to make me free. Señor, Lord, si por alguna razón no está en tu voluntad if it is not your will sanarme, to heal me, yo me acojo a la palabra del apóstol Pablo. I take the word of the Apostle Paul. Cuando dijo que yo sé I know que el Señor that the Lord, en su venida in his coming, dice que este cuerpo mortal, this este cuerpo corruptible, corruptible este flesh, cuerpo lleno de enfermedades, this este cuerpo lleno de pasiones, earthly body será transformado, will be será transformed, cambiado will be en changed, un abrir y cerrar de ojos, in a closing and y opening of eyes. subiremos para recibir a nuestro Señor Jesucristo en el aire, con un cuerpo transformado, ya no más sano, no más enfermo, ya no más doloroso, sino libre, libre, libre para honrarlo, libre para